Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén. ¿Estamos contentos? Amén. Debemos de estarlo porque estamos en el mejor lugar. Amén. Aleluya. Así, sin más pérdida de tiempo, hemos venido a escuchar la palabra de Dios. Amén. Amén. Y así les invito en el nombre del Señor que busquemos en Marcos 7. Vamos a leer del 1 hasta el... Posteriormente vamos a ir leyendo un poquito más. Cuando lo tengan me pueden decir un fuerte amén. 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 Marcos 7. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se le lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Así vamos a poner en manos de Dios esta hermosa palabra para que sea Él tomando el control. Amén. Que no sea mis palabras, porque no vengo a hablar de mí, vengo a hablar de la palabra de Dios. Amén. 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 Porque esa es la que merece toda honra. La palabra, Dios y su palabra son los que merecen toda la honra, porque solo uno vino a morir por nosotros. Amén. El cual es Jesucristo. Amén. Amén. Amantísimo Padre, te damos gracias en esta hermosa hora, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso. Hemos venido, oh Dios, en esta hermosa hora para adorarte, para darte la gloria, para darte la honra y la alabanza a ti. Oh amado Dios, que seas tú hablando, Señor. Que mis labios hablen, Señor, y pronuncien tus palabras, Padre eterno. Que mi yo, Señor mío, quede en lo más bajo y que seas tú exaltado, amado Dios. Que sea tu palabra, que sea tu espíritu guiándome, Señor, para poder hablar recta e íntegramente delante de cada uno de los hermanos que hoy han venido, Señor, a este lugar para adorarte, para glorificarte y exaltarte, Señor, para recibir la palabra, Señor, y el alimento espiritual que cada uno necesita. Te damos a ti la gloria, Señor, te damos a ti la honra y la alabanza, porque solo tú eres Dios, solo tú eres Rey y Señor de todo lo que hay en este mundo, Señor. A ti, amado Dios, imploramos que seas tú y tu Espíritu Santo inundando este lugar, Señor, para que podamos regocijarnos en tu palabra, adorándote, glorificándote, recibiendo, Señor, lo que es nuestro. A ti, oh Dios, te damos la gloria. A ti, oh Dios, te damos la honra y la alabanza. Nos ponemos en tus manos, Señor, y que seas tú hablando en esta hermosa hora. Gracias. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Así pueden tomar sus asientos. Muchas cosas están pasando en el mundo, pero lo importante no es lo que pasa en el mundo, sino lo que Dios ya hizo para nosotros en este mundo. Amén. ¿Verdad? En el mundo pueden pasar muchas cosas y a lo mejor nosotros lo que tenemos que hacer es
ser precavidos. ¿Por qué? Porque todos los hombres de Dios, cuando hay alguna oposición, siempre se han preparado. José en el pueblo de Egipto, ¿qué hizo? Vinieron 7 años de bendición, de prosperidad. Ahí se preparó. ¿Para qué? Para los 7 años que venían a ser los 7 años de vacas flacas. Amén. Y así Noé, Dios le dijo, viene el diluvio. ¿Qué es lo que hizo Noé? Se preparó. Entonces nosotros nos tenemos que preparar. Amén. 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 No descuidando nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a exaltar. Exaltar no en este mundo, porque la palabra de Dios nos dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Amén. Así, ya yendo a la palabra de esta hora, el Señor me daba un tema y decía, nuestra religiosidad. Los líderes religiosos en el tiempo de Jesucristo tenían muchas normas. Esas normas que cada uno de ellos había tomado verbalmente de sus padres, de sus abuelos, anulando lo que realmente Dios había puesto y había escrito. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían la ley de Dios en sus manos. No era que no la conocían, sí, pero habían tomado más a bien hacer caso a las normas y mandamientos que los ancianos habían dado que a la misma palabra de Dios. Dice, cambiaron los mandamientos de Dios por tradiciones humanas. Los mandamientos de hombres sustituyeron los mandamientos de Dios, al grado que llegaron a creer todo lo que el hombre les decía y no lo que la palabra de Dios nos comunicaba. ¿Eh? Dice que ellos creían contaminarse cuando alguien comía y no se lavaba las manos. Pero al lavamiento de manos que se están refiriendo aquí los fariseos no es ese lavamiento que tenemos que hacer nosotros a diario, antes de comer, antes de ir a hacer nuestras necesidades, y después hay que lavarnos. ¿Por qué? Porque ahí hay microorganismos, que es lo que nos están atacando en este momento, microorganismos que debemos de prevenir, lavándonos. ¿Para qué? Para que esos microorganismos no pasen a nuestro cuerpo, sino que sean preferidos. ¿Por qué? Por esa agua, ese jabón, para limpiarnos. No se referían a ese tipo de lavamiento de manos. Ese tipo de lavamiento de manos nosotros sí lo tenemos que hacer, porque es para nuestro bienestar, es para nuestra salud. Ellos estaban refiriendo a un ritual de lavamiento de manos, una religiosidad. ¿A qué se referían cuando se acercan? Y si vemos en el primer versículo, dice que los fariseos habían venido de otra ciudad para ver lo que estaba enseñando Jesús. Y se acercan a Jesús antes que los discípulos. No vieron a Jesús haciéndolo, pero vieron a sus discípulos. Entonces se acercaron a Él. Y ahí es donde ellos le dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos
antes de comer. Pero como les decía, ese ritual no es el ritual normal, sino que ellos le llamaban quitarse la inmundicia a que alguien más, ven mis manos así, alguien más con un cántaro le echaba agua en los dedos. Y después que el agua había pasado hasta los codos o abajo de acá de las muñecas, hacían lo contrario y les echaban acá. Ese era el lavamiento de manos, el ritual que ellos hacían antes de comer. ¿Hay alguna sanitización ahí? No hay nada. O sea, es simplemente un ritual. ¿Cómo va a quitar los microbios a algo así? No los quita. Entonces, por eso es un ritual. Algo que no sirve para nada. Así. No sirve para nada. ¿Por qué? Porque ni le afecta ni le beneficia en nada. Entonces, así vemos hoy muchos que en vez de hacer las cosas de la manera que tienen que hacerse y como Dios manda, ¿qué es lo que hacen? Se van y hacen las cosas que los demás dicen que se tienen que hacer, haciendo mandamientos de hombres, no de la palabra de Dios. Dios nos manda a que nosotros obedezcamos su palabra, no los mandamientos de hombres. Que nuestra religiosidad sea por la palabra de Dios. ¿Cuál fue el mandamiento que Dios nos dio? ¿Cuál fue el mandamiento que Jesús dio a sus discípulos? Dijo, ir por todo el mundo y hacer discípulos, ¿a quiénes? Y hemos estado hablando este tiempo atrás que no es lo mismo ser un cristiano que ser un discípulo de Cristo. El cristiano, él va a la iglesia, se sienta, lee la Biblia, pero hasta ahí. En su casa, ¿qué es lo que hace? Ver la televisión, ver cosas que no le edifican a nadie espiritualmente. Espiritualmente. Dios es maravilloso, hermanos, y Él quiere que nosotros le busquemos, pero que le busquemos de corazón, no del diente al labio, no que así como los fariseos buscaban, decían que cumplían los mandamientos de Dios, cuando realmente los que cumplían eran los mandamientos de hombre, no los mandamientos de Dios. Veamos qué es lo que dice el 5, dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de quién? De los ancianos, sino que comen con manos inmundas. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Que no andaban conforme a una tradición de hombres, no de mandamientos. ¿Y qué es lo que les dice Jesús? Dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Veamos qué es lo que dice Isaías 29:13. Ahí prácticamente Jesús citó ese versículo casi textualmente.
Isaías 29:13. ¿Lo tienen? Amén. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí es más que un mandamiento de hombres que les han enseñado. Dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les han enseñado. Ahí podemos ver que Jesús los confronta. ¿Y los confronta con qué? ¿Con la palabra de Él? No, los confronta con la palabra de Dios, que les dice, ustedes me honran, pero de labios, pero su corazón está lejos de mí, lejos de mí. Entonces, y así en la actualidad hay muchos hipócritas. Esta palabra, cuando la estaba estudiando, me tocaba muy profundamente, porque a veces nosotros mismos decimos que cumplimos la palabra de Dios, cuando realmente no cumplimos ninguna palabra. El único que cumplió al 100% todos los mandamientos de Dios fue Jesucristo. Amén. De ahí nadie. Dice la palabra de Dios que el que dice que no peca, mentiroso es. ¿Por qué? Porque nosotros con solo mirar algo que no debemos de ver, ya pecamos, aunque no sea nuestra culpa, pero lo vimos. Y si lo vimos, es culpa nuestra. Entonces, vemos que, y así en las iglesias, los líderes, ¿qué es lo que hacen? Mismo Jesús les decía, ustedes ponen carga a los fariseos, a los demás cargas que ustedes no llevan. Y en la actualidad, los líderes, tanto del mundo como los líderes espirituales que hay en las diferentes iglesias, ponen cargas que ni ellos mismos cumplen ni llevan. Amén. ¿Por qué? Porque ellos están así como los fariseos, que nada más es una apariencia. Hipócritas, ¿qué es? Dice, es alguien que está actuando a hacer algo. O sea que en otras palabras es un actor. Es un actor. Ahorita nosotros debemos de ponernos en cuál bando estamos. Si en el bando que cumple la palabra de Dios o en el bando de los hipócritas. Contéstese usted mismo. ¿A dónde cree que está? Y de ahí partamos a hacer la diferencia. La diferencia, ¿para qué? Para que los demás no vean solo nuestra apariencia, sino que vean algo más. Así, sabemos que el único que puede ver nuestros corazones y nuestras intenciones es Dios. Amén. Pero también nosotros, con nuestros actos, esos actos que hacemos de corazón, ahí reflejamos el amor de Dios.
reflejamos que Dios está en nosotros. Jesús los confrontó directamente con la palabra. Dice que los fariseos no se dirigían prácticamente a los discípulos, sino que a quien confrontaron directamente fue a Jesús. ¿Por qué? Porque Él era el cabecilla, el líder de lo que es el evangelismo personal. Él es el principal, el que llegó a cumplir cada uno de los mandamientos de Dios. Entonces, cuando veamos qué es lo que dice Juan 7:46, y vamos a ver quién era Jesús. Vamos a leer del 45. Dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no les habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Vemos que las autoridades de ese tiempo no vieron ningún defecto en Jesús. Dice: ningún hombre ha hablado como este hombre. O sea que no podían reprenderlo, no podían acusarlo de que estaba haciendo algo mal. Así vemos lo intachable que era Jesús. Las autoridades no veían el motivo por el cual lo pudiesen arrestar. Dice la palabra que nosotros debemos de reflejar lo que realmente somos. Jesús a los fariseos los llamó hipócritas porque reflejaban y aparentaban algo que no eran. En la actualidad habemos muchos que hacemos lo mismo, pero a Dios no le agrada ese tipo de vida. A Dios le gusta que reflejemos lo que realmente somos en verdad. Él es santo, perfecto y es verdad. Y eso mismo es lo que quiere que nosotros reflejemos. La verdad. ¿La verdad de quién? No de nosotros. Nosotros no somos nadie, sino la verdad de Dios. La verdad que vino a traer Jesucristo. ¿Quién murió por otro hombre? Nadie. Solo Dios vino a morir por todos los hombres, una tan sola vez. Una tan sola vez. No va a venir otra vez. La próxima vez que Jesús pise esta tierra va a ser como juez. Como juez. Entonces, ahí no va a valer nuestra religiosidad. ¿Por qué? Porque Él ve nuestro interior. Así como en ese tiempo Jesús veía las intenciones por los cuales los fariseos lo buscaban a Él. Él veía que lo buscaban para acusarle, para hallar
un defecto y poderlo acusar. Y muchas veces lo quisieron apedrear. Y él no pasaba a lo largo, pasaba en medio de ellos y no le hacían nada. ¿Por qué? Porque no era su tiempo. Él murió cuando era el tiempo perfecto que él había provisto, que él mismo había previsto. No un hombre, no un gobernante, no un rey, no un fariseo, no un escriba, no un sacerdote, sino cuando Dios, Jesús mismo, decidió entregar su vida. Ahí, ese momento, y ese es el tiempo perfecto. Amén. ¿Por qué? Porque Él es Dios en todo aspecto. Amén. 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 Y eso es lo que nosotros debemos de buscar. Así como sus discípulos. Si no, ¿qué es lo que le dijo a Pedro? Veamos qué es lo que dice Hechos. Hechos 10. Vamos a leer del 9 al 20. ¿Lo tienen? Amén. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. Quiero decir, no lo llames inmundo. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaban por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo les he enviado. Así vemos, a Pedro le costó el discernir esa visión. Entonces ahí le está diciendo Dios: no llames inmundo a lo que yo he santificado, lo que yo he preparado. Si yo te digo come, porque es limpio. Así nosotros debemos de no hacer un ritual que ahorita se ha vuelto muy común. ¿Qué es lo que dicen en los medios? Lávense las manos. Lávense las manos por encima en las uñas. ¿Es bueno? Sí, es bueno. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros tenemos que estar acostumbrados a hacer. Algo que tiene que ser de nuestra diario vivir. No solamente ahorita.
porque está el coronavirus. No, eso es de hacerlo siempre, porque es para bienestar nuestro. ¿De qué nos serviría si hoy lo implementamos, pero como pasa en todas las cosas que nosotros hacemos, lo permanecemos haciendo un tiempo? Y después se nos olvidó. Se nos olvidó que teníamos que hacerlo. Y lo pasamos por alto una vez, así como cuando venimos en las mañanas, nos levantamos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer antes de todo? Postrarnos ante nuestro Dios y agradecerle por un amanecer más. Antes de acostarnos, agradecerle porque Dios nos regaló ese día, nos regaló la bendición de poder realizar nuestras actividades. Pero ¿qué pasa? Muchos de nosotros no nos acordamos. A la hora, antes de comer, si vamos al restaurante, no hay oración para bendecir esos alimentos que va a consumir. ¿Por qué? Porque van a ver todos que estoy orando por los alimentos. Hipócrita. Hipócrita. Dios no quiere eso. O sea que nosotros tenemos dos papeles. Uno, que en la casa sí oramos por nuestros alimentos, pero fuera de nuestra casa no. Hipócritas. Todos. Y no estoy exento de ello. Porque más de alguna vez a lo mejor lo he hecho. Dios no quiere eso. Dios no quiere nuestra hipocresía. Dios quiere nuestra verdad, nuestra entrega plena. Eso es lo que quiere Dios para con nosotros. Amén. Y eso es lo que tenemos que buscar. Igual lo que estaba diciendo, la sanitización de nuestras manos hoy es prioridad y siempre lo ha sido. Pero nosotros hacemos caso omiso de eso. No hagamos las cosas porque nos vean los demás, así como hacían los hipócritas, los escribas, los fariseos en el tiempo de Jesús, que se paraban a orar para que los vieran, y se paraban en medio, en las esquinas, para que todo el que iba pasando los viera. No hagamos eso. Dios nos dice que si te humillas en lo secreto, seremos exaltados en público. Eso es lo que Dios quiere. Si nos humillamos en secreto, a Dios le agrada. No necesitamos hacerlo para que todos nos vean. Dios en su momento, Él va a obrar y va a exaltar lo que hacemos en secreto. Dice que nos preocupamos más por el qué dirán los hombres y no por lo que puede decir Dios de nosotros. Dice, el B dice, cumplimos ciertas prácticas religiosas, pero dejamos que nuestro corazón se aleje del propósito de Dios. Nuestro corazón tiene que estar siempre al lado de Dios. ¿Por qué? Porque Él, si estamos cerca, Él lo sabe. Y si estamos lejos, también lo sabe.
Podemos engañar a nuestros padres. Podemos engañar a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestro hermano. Pero a Dios no lo vamos a engañar. Él sabe lo que nosotros estamos pensando. Él sabe lo que nosotros estamos haciendo en lo secreto. Ahí donde nadie nos ve, Dios sí nos ve. Amén. Amén. Él sí nos ve. Y sabe lo que estoy haciendo y lo que está haciendo usted. Si no ve la novela en la televisión, pero la ve en su teléfono, véala mejor en la televisión. Se está haciendo choco. Seamos veraces delante de Dios. Seamos íntegros delante de Dios, porque Él lo sabe. Podemos engañar a los que están a nuestro alrededor, pero a Dios no. Nuestra religiosidad la podemos representar ante los demás, pero ante Dios no. Dios siempre va a conocer lo que hay en nuestro corazón. Dice, nos exaltamos nosotros haciendo ver los errores de los demás. Jesús enseña que nuestros pecados empiezan en nuestra mente. Ahí es donde empiezan nuestros pecados. Vamos a seguir con la lectura de Marcos. Sí, gracias. Vamos a irnos al 10. Dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, escorbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejante. La palabra corbán, eso prácticamente a los fariseos les hacía exento de que ayudaran a sus padres. Les quitaba, entre comillas, la culpabilidad de no apoyar a sus padres. ¿Por qué? Porque decían, mi dinero es de Dios y a Él se lo entregaré. Pero lo hacían. No lo hacían, sino que simplemente lo que hacían era dejar de ayudar a sus padres porque ellos no querían. Y así en la actualidad, ¿qué es lo que pasa? Muchos de nosotros nos desentendemos de nuestros padres y nos convertimos igualmente que los fariseos en religiosos, pero hipócritas, no religiosos verdaderos. Nosotros tenemos que siempre buscar el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que Él tome el control y nos ayude y nos guíe cada día, cada instante de nuestro ser.
Dios es el que tiene el control de todo. Pero a veces nosotros queremos tomar el control de nuestras vidas. Y ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas en nuestro tiempo, no en el tiempo que a Dios le agrada. A veces decimos, no, hoy hacemos, se hace el llamado en la iglesia y alguien dice, no, hermano, mejor otra vez, voy a venir la otra semana. Pero ¿estás seguro que va a estar ahí la otra semana? No, hoy no voy a hacer eso, mañana lo voy a hacer. Perdone, pero un minuto al futuro usted no sabe qué es lo que va a pasar. Menos va a saber qué es lo que va a pasar mañana. Menos va a saber qué es lo que va a pasar dentro de una semana, un mes, un año. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. No. Si lo quiere dejar para mañana, Dios no le dice, no lo va a forzar a traerlo. Híncate. No. Pero, ¿quién es el culpable? ¿Dios? No. Somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que responder. Por eso, la salvación es personal. Ni mi padre ni mi madre me puede salvar. Ni mi hermano ni mi hermana. Sino que yo soy el que tengo que actuar. Usted es el que tiene que actuar. ¿Por qué? Porque mi padre y mi madre pueden orar e interceder por mí. Pero la misericordia de Dios sí lo puede alcanzar. Pero depende de cada uno de nosotros el recibir, el dar ese paso para recibir, no aceptarla. No. ¿Por qué? Porque no podemos aceptar algo que ya se nos dio, es nuestro. Pero ahí es donde nosotros tenemos que dar ese paso de fe. Amén. ¿Para qué? Para que Dios siempre nos ayude. Veamos qué es lo que dice Mateo 23, 27 a 32. Lo que le dice a los fariseos. Dice Mateo 23, 27 al 32. Dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de inmundicia. Y veamos el signo que hay al principio del 27. Dice, ¡ay! Ese ay es no. ¡Ay de vosotros, escribas! Y el 28, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía, de iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los números
de los justos, los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestro Padre, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Y ahí nos detenemos un momentito. ¿Qué es lo que decimos nosotros? No sé si en su mente habrá pasado, pero en la mía sí. Si yo hubiera estado en el tiempo de Jesús, yo rapidito hubiese aceptado, hubiese ido a ser su discípulo. Pero ¿cómo alguien que empieza a decir algo nuevo, algo que nadie creía en ese momento? Lo más seguro es que yo hubiese estado fuera de los discípulos. Pero a veces nosotros decimos, si yo hubiese estado ahí, yo le hubiera creído. Y eso, la verdad, no lo sabemos. Gracias a Dios que esa palabra, por medio de cada uno de los discípulos que fueron reconociendo a Jesús como Dios y Señor, ese evangelio fue creciendo y llegó a cada uno de nosotros. Llegó a cada uno de nosotros, y por la gracia y la misericordia de Jesucristo es que hoy estamos aquí. ¿Por qué? Porque a Él le plació. No porque nosotros seamos buenos. No. Nosotros no somos nada de bueno. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos, nuestra simiente es pecaminosa. Nuestra simiente es pecaminosa. Y vamos de continuo, buscando el mal, buscando lo que a Dios no le agrada. Por eso decía que en nuestros pensamientos empezamos a pecar. Ya esos pensamientos, si llegan al corazón, tenga por seguro que lo que pensó, lo hizo. Pero debemos de ser prudentes y poner esos pensamientos en manos de Dios. ¿Para qué? Para que esos pensamientos no bajen a nuestro corazón y nuestra religiosidad se quede viendo a aquel que vino a morir por nosotros. Esa religiosidad es la que nosotros tenemos que buscar para que Dios siga teniendo misericordia de nosotros. Porque es cierto, estamos aquí hoy, pero puede venir algo y vamos a fallar. Pero Dios es misericordioso y nos restaura nuevamente. Pero no por ello vamos a estar una y otra vez haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque igual a veces muchos decimos, no, es que Dios es amor. Y citamos ese texto, pero nos quedamos hasta ahí. Pero ¿qué es lo que dice el complemento? Pero también es fuego consumidor. Entonces vemos que sí, Dios es amor. Pero así como para esta tierra Él tiene un tiempo específico hasta donde va a llegar, así en la vida de nosotros, cada uno de nosotros tiene que tener conciencia de que si persistimos, si seguimos haciendo y apartándonos de Dios, va a llegar un momento en que la misericordia de Dios vamos a ser excluidos
de una salvación tan grande. Vemos que la religiosidad, si la queremos usar como excusa para pecar, allá está alguien, allá arriba, que nos está viendo. Y Él ve si lo hacemos para agradar o para a nuestros propios beneficios. Doy gracias a Dios en esta hermosa hora, porque Él es el que me ayudó. Y como les dije al principio, esta palabra me tocó. Espero que en sus vidas esa palabra que Dios puso hoy haga efecto. Amén. Amén. Que entreguemos nuestra religiosidad, pero en las manos del verdadero Dios. Amén. Y así poder seguir buscándole, adorándole